Frankenstein, de Mary Shelley. Introducción de la autora. Los editores de Stanford Novels, al seleccionar a Frankenstein para una de sus series, expresaron su deseo de que les proveyera el relato del origen de la historia. Por mi parte, me siento muy deseosa de complacerlos, porque de esta manera daré una respuesta general a la pregunta que tantas veces me han hecho. ¿Cómo a mí, por entonces una jovencita, se me ocurrió pensar en y meditar sobre una idea tan horrorosa? Es cierto que siento aversión por publicar algo sobre mí misma, pero como mi relato aparecerá como un apéndice de una producción previa y como estará confinado a temas que estén conectados con mi autoría solamente, no puedo acusarme de hacer que mi vida personal se entrometa en mi obra. No es extraordinario que, como hija de dos personas de distinguida celebridad literaria, yo haya pensado en escribir a edad muy temprana. De niña garabateaba, y mi pasatiempo favorito durante las horas que me daban para la recreación era escribir historias. Pero tenía un placer aún más querido que este, y era el de construir castillos en el aire, la indulgencia de los sueños de la vigilia, seguir un tren de pensamientos que tenía por objeto la formación de una sucesión de incidentes imaginarios. Mis sueños eran a la vez más fantásticos y más agradables que mi escritura. En esta última, yo solo era una imitadora. Se trataba de hacer lo que otros ya habían hecho, más que expresar las sugerencias de mi propia mente. Lo que escribía tenía como destinataria solo una persona además de mí misma, mi amiga y mi compañera de la infancia. Pero mis sueños eran solo míos, no se los relataba a nadie, eran mi refugio cuando estaba molesta y mi mayor placer cuando me sentía libre. De jovencita, viví principalmente en el campo y pasé una considerable cantidad de tiempo en Escocia. Visité ocasionalmente las partes más pintorescas, pero mi residencia habitual estuvo en la solitaria y monótona costa norte del río Tay, cerca de Dundee. Solitaria y monótona, la llamo retrospectivamente, pero no me parecía de ese modo en aquel entonces. Esa costa representaba un nido de libertad y el territorio placentero donde mi vigilancia podía comulgar con las criaturas de mi fantasía. En ese entonces escribía, pero en un estilo más convencional. Fue debajo de los árboles de los terrenos que pertenecían a nuestra casa o en las negras laderas de las montañas sin vegetación de la cercanía que mis verdaderas composiciones, los altos vuelos de mi imaginación, nacieron y se criaron. No me imaginaba a mí misma como la heroína de mis historias. La vida me parecía un asunto demasiado ordinario y convencional en lo que a mí concernía. No podía imaginar que tales lamentos románticos o maravillosos eventos pudieran alguna vez formar parte de mi existencia. Pero no estaba confinada a mi propia identidad y podía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes para mí a esa edad que mis propias sensaciones. Después, mi vida devino menos ociosa y la realidad tomó el lugar de la ficción. Mi esposo, sin embargo, desde el principio se mostró ansioso de que yo probara ser digna de mi linaje y me enrolara en las páginas de la fama. Constantemente me alentaba a construir una reputación literaria, la cual incluso por mi parte deseaba en aquel entonces, aunque ahora me he vuelto infinitamente indiferente hacia ella. En aquel momento, él deseaba que yo escribiera, no tanto con la idea de que pudiera producir algo digno de ser destacado, sino algo para que él mismo pudiera juzgar hasta qué punto yo poseía la promesa de mejores cosas por venir. Sin embargo, no produje nada. Los viajes y el cuidado de mi familia ocupaban mi tiempo, y el estudio, en forma de lecturas, o el progreso de mis ideas en comunicación con su mente, mucho más cultivada que la mía, representaba todo el empleo literario que ocupaba mi atención. En el verano de 1816 visitamos Suiza y tuvimos como vecino a Lord Byron. Al principio pasábamos nuestras horas de ocio en el lago o paseando por sus costas, y Lord Byron, que en aquel momento estaba escribiendo el canto tercero de Clyde Harold, era el único entre nosotros que ponía sus pensamientos por escrito.
Estos, tal como él los refirió sucesivamente, cubiertos con toda la luz y la armonía de la poesía, parecían estampar como divinas las glorias del cielo y la tierra, cuyas influencias nosotros compartíamos con él. Pero resultó ser un verano húmedo y desagradable, y la incesante lluvia a menudo nos confinaba por días enteros dentro de la casa. Algunos volúmenes de historias de fantasmas traducidas del alemán al francés cayeron en nuestras manos. Una era la historia del amante inconstante, quien, cuando creyó abrazar a la novia, a quien había jurado amar, se encontró en los brazos del fantasma pálido de aquella a quien había abandonado. Otra historia era la del pecador fundador de su estirpe, cuya maldición fue la de conferir el beso de la muerte a todos los hijos menores de su familia, justo cuando éstos alcanzaban la edad de la pubertad. Su figura gigantesca, sombría, vestida como el fantasma en Hamlet, con toda su armadura, pero con el visor levantado, era vista a medianoche a la luz de la luna avanzando lentamente por la calle oscura. La forma se perdía por debajo de la sombra de las murallas del castillo, pero de pronto un portón se abría, un paso se oía, se abría la puerta de una recámara y el fantasma avanzaba hasta el lecho de los jóvenes acurrucados en su saludable sueño. Una pena eterna aparecía en su rostro a medida que se inclinaba y besaba las frentes de los jovencitos, quienes, desde ese momento, se marchitaban como flores arrancadas por encima de su tallo. No he vuelto a ver esas historias, pero sus incidentes están tan frescos en mi memoria como si las hubiera leído ayer. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas, dijo Lord Byron, y la propuesta fue aceptada. Éramos 4. El noble autor comenzó un cuento, un fragmento del cual aparece al final de su poema Mazepa. Shelley, más apto para dar cuerpo a ideas y sentimientos en la luminosidad de una imaginería brillante y en la música del verso más melodioso que adorna nuestra lengua, que para inventar la maquinaria de una historia, comenzó una fundada en las experiencias de su vida temprana. El pobre Polidori tuvo una idea terrible sobre una dama con cabeza de calavera que había sido castigada de ese modo por espiar por el ojo de la cerradura. No me acuerdo para ver qué cosa, algo espeluznante y malo, por supuesto. Pero cuando esta dama fue reducida a una condición peor que la del famoso Tom de Coventry, Polidori no tuvo más que hacer con ella y la despachó a la tumba de los Capuleto, el único lugar al que ella se ajustaba. Los ilustres poetas también, molestos por la llaneza de la prosa, rápidamente abandonaron esa tarea antipática. Me aboqué a pensar una historia que rivalizara con aquellas que nos habían excitado y alentado en esta tarea. Una historia que hablara de los miedos más misteriosos de nuestra naturaleza y que despertara un horror escalofriante. Una historia que hiciera al lector tener miedo de mirar a su alrededor, que le helara la sangre y le acelerara los latidos del corazón. Si no podía lograr estas cosas, mi historia de fantasmas no sería digna de su nombre. Pensé y medité en vano. Sentía esa vacía incapacidad de la invención que es la miseria más grande que puede acontecer a un autor, cuando la insulsa nada contesta a nuestras angustiadas invocaciones. ¿Has pensado en una historia? Me preguntaban cada mañana, y cada mañana me sentía forzada a contestar con una mortificante negativa. Cada cosa debe tener su comienzo, para parafrasear a Sancho, y ese comienzo debe estar unido a algo que sucedió antes. Los hinduistas le dan al mundo un elefante para que lo sostenga, pero hacen que el elefante se pare sobre una tortuga. La invención, debe admitirse humildemente, no consiste en la creación a partir de la nada, sino en la creación a partir del caos. En primer lugar, los materiales deben adquirirse, pueden llegar a conformarse sustancias amorfas, pero no puede crearse la sustancia misma. En toda cuestión de descubrimiento e invención, incluso aquella que pertenezca a la imaginación, constantemente nos viene a la mente la historia de Colón y el huevo.
La invención consiste en la capacidad de asirse a las posibilidades de un tema y en el poder de moldear y adornar las ideas que el tema sugiere. Las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, de las que fui devota y que escuchaba casi en silencio, fueron muchas y largas. Durante una de ellas se discutieron varias doctrinas filosóficas y, entre otras, la naturaleza del principio de la vida y si había alguna probabilidad de descubrirla y comunicarla. Ellos hablaron de los experimentos de Darwin. No me refiero a lo que el doctor hizo o dijo que hizo, sino, más provechoso para mí, a lo que en aquel momento se decía que había hecho, que preservó un trozo de gusano en una caja de vidrio hasta que, por algún medio extraordinario, éste comenzaba a moverse con movimientos voluntarios. La vida, después de todo, no se daría de esta manera. Sin embargo, tal vez un cadáver podría ser reanimado. El galvanismo había aportado una posibilidad para estas cosas. Tal vez las partes componentes de una criatura podrían ser manufacturadas, ensambladas y dotadas del calor vital. La noche cayó sobre esta conversación, e incluso ya había pasado la hora de las brujas cuando nos retiramos a descansar. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no dormí, ni se podría decir que pensaba. Mi imaginación desatada me poseyó y guió, regalándome las imágenes sucesivas que se levantaron en mi mente con una vivacidad que iba mucho más allá de los límites usuales de la ensoñación. Vi, con los ojos cerrados pero con la aguda visión de la mente, al pálido estudiante de artes demoníacas arrodillado junto a la cosa que él había creado. Vi al horroroso fantasma de un hombre ser estirado y luego, por la acción de una poderosa máquina, mostrar signos de vida y retorcerse con un incómodo movimiento casi vital. Debía ser terrorífico, ya que absolutamente terrorífico debería ser el efecto de cualquier esfuerzo humano para burlar el mecanismo estupendo del creador del mundo. Su éxito debía aterrorizar al artista. Este debería escapar de su odiosa obra golpeado por el horror. Él debía tener la esperanza de que, librada a sí misma, la ligera chispa de vida que había comunicado se extinguiera, que esta cosa que había recibido una animación tan imperfecta volvería a la materia muerta y él podría dormir en la creencia de que el silencio de la tumba apagaría para siempre la existencia del cadáver horroroso al cual él había considerado la cuna de la vida. Él duerme, pero se despierta. Abre sus ojos y contempla la cosa horrible parado al lado de su cama abriendo las cortinas y mirándolo con ojos amarillos y aguados pero especulativos. Abrí mis ojos aterrorizada. La idea había poseído mi mente de tal manera que un escalofrío de terror corrió a través de mí y deseé cambiar la imagen horrible de mi fantasía por las realidades a mi alrededor. Sin embargo, seguía viéndolos, la misma habitación, el parque oscuro, las persianas bajas con la luz de la luna luchando por entrar y la sensación de que el lago vidrioso y los blancos Alpes estaban detrás. No pude deshacerme de mi horroroso fantasma fácilmente, todavía me amenazaba. Debía pensar en otra cosa. Recurrí a mi historia de fantasmas, mi pesada y desafortunada historia de fantasmas. ¡Oh! Si solo pudiera inventar una que asustara a mi lector como yo me había asustado esa noche. Rápida como una luz y así de alegre fue la idea que apareció dentro de mí. ¡La he encontrado! Lo que me aterroriza a mí aterrorizará a otros. Solo necesito describir al espectro que ha embrujado mi almohada a medianoche. A la mañana anuncié que había pensado en una historia. Comencé ese día con las palabras. Era una oscura noche de noviembre. Haciendo solo una transcripción de los oscuros horrores de mi sueño, despierta. Al principio pensé solo unas pocas páginas para un cuento corto, pero Shelley me urgió a que desarrollara la idea de manera más extensa. Ciertamente no debo a mi esposo la sugerencia de ningún incidente, ni siquiera de un tren de sentimiento. Sin embargo, si no fuera por su aliento, la historia nunca habría tomado la forma con la que fue presentada al mundo.
De esta declaración debo exceptuar el prefacio. Por lo que recuerdo, el prefacio fue escrito por él en su totalidad. Y ahora, una vez más, encomiendo mi horrorosa progenie para que salga y prospere. Tengo afecto por ella, porque fue hija de los días felices, cuando la muerte y el dolor eran solo palabras que no encontraban un eco verdadero en mi corazón. Sus páginas hablan de muchas caminatas, muchos paseos, muchas conversaciones, de cuando no estaba sola y mi compañero era uno que, en este mundo, no veré ya más. Pero esto me pertenece. Mis lectores no tienen nada que ver con estas asociaciones. Agregaré solo una palabra con respecto a las alteraciones que he hecho. Se trata principalmente de correcciones de estilo. No he cambiado ninguna porción de la historia ni introducido ninguna idea o circunstancia nueva. He corregido el lenguaje cuando éste era tan despojado que interfería con el interés de la narración. Estos cambios ocurren casi exclusivamente al principio del primer volumen. A través de toda la obra, las correcciones están confinadas a partes meramente secundarias de la historia, dejando intactos su núcleo y su sustancia. Mary Shelley, Londres, 15 de octubre de 1831.